Vamos a comenzar con Hebreos 11 para entender un poquito lo que va a pasar estos días, porque van a pasar cosas maravillosas. ¿Nos ponemos de pie? Hebreos 11. La palabra de Dios se lee con temor y temblor. ¿Se pone de este lado? ¿Será posible? Sí. La palabra de Dios se lee con temor y temblor y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Te pedimos que tu palabra viva y eficaz sea predicada con poder, sabiduría y denuedo. Y la ventana de los cielos en esta hora se abra para que toda clase de maravillas, milagros sirvan para que tu nombre, amén, y solo tu nombre, sea exaltado y glorificado. En el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, pónganse cómodos. ¿Le damos con esto o así? Sí. No necesita, ¿no? Sí. Gloria a Dios. Suena más claro. Existen dos tipos de fe. Una fe natural, que todo ser humano tiene, que le permite por medio de su propia naturaleza creer. Pero más allá de esa fe existe una sobrenatural, que no está fundada ni en el conocimiento ni en la sabiduría de los hombres. Primera de Corintios 2:5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. amén. Para quien la palabra imposible no existe. Amén. Amén. ¿Cómo se recibe esta fe? La Biblia dice en Romanos 19: el que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué hay que confesar? Lo confesamos porque Dios es omnisciente y Él sabe lo que usted piensa, pero Satanás no. Y cuando aceptamos a Jesús es necesario que Satanás sepa que ahora usted pertenece a Cristo. Amén. Y por eso lo hacemos de forma audible. Al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, dice Juan 1:12, nos convertimos en sus hijos. Primera de Corintios 6:19 dice: nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Y no solo eso, sino dice que en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Amén, iglesia. Amén. Ahora la Biblia dice: por la fe entendemos. Dice, por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. ¿No dice eso? Amén, así es. Ahora significa que los hombres del tiempo antiguo cambiaron lo visible por lo invisible. Abraham vivía en una tierra, en una ciudad que se llamaba Harán, donde murió Taré, su padre, y era una ciudad fortificada, tenía todo lo que él necesitaba ahí. Y Dios le dice que salga de ahí a vivir en tiendas de campaña, a merced de que cualquiera lo pudiera matar, en tierras peligrosas, de gente muy, muy violenta, en la tierra de los filisteos, jerjeseos, amonitas, moabitas y bueno, cuanto hay, y la tierra sobre todo de los amorreos. Y Abraham dejó todo y se fue a vivir en tiendas de campaña, porque Dios le prometió que toda la tierra que pisara la planta de sus pies se la daría como herencia. ¿Y se la dio o no? Amén. Exacto. Entonces toda la historia se basa en hombres que cambiaron lo visible por lo invisible, lo natural por lo espiritual, lo que se veía por lo que no se veía, y lograron gran testimonio delante de Dios. Ahora, la Biblia dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo
por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, que fue hecho de lo que no se veía, ¿cierto? Amén. Jehová envió su palabra, Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca y ¿qué? No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Envió su palabra y fueron hechos los cielos, la tierra, las playas, el Orión, la Osa Mayor, la Osa Menor, la luna, bueno, todo lo que usted ve en este universo. Pero ahí no termina la cosa, sino que cuando Él envía su palabra y todo fue creado, todo lo que existe en este universo está guardado y reservado por la misma palabra que lo creó. Lea 2 de Pedro 3:7. Los cielos y la tierra que ahora existen están guardados y reservados por la misma palabra que los creó. Quiere decir que la casualidad no existe. Que los mismos cristianos dicen fenómenos naturales y ni una hoja de los árboles se mueve. Ni una hoja de los árboles se mueve. Si no es por la voluntad de Dios. Pero la gente no lo cree. Él tiene el control del universo. Basta que la tierra se mueva un poquito hacia el sol y morimos quemados. Se aleje un poquito del sol y morimos congelados. O que algo se mueva de su lugar y se acabó. Pero nada se mueve de su lugar porque todo es como un cronómetro perfecto hecho por un solo creador. Amén. El Dios de los imposibles. Gloria a Dios. Amén. Amén, iglesia. Amén. Por eso es que Él nos ha cedido esta autoridad. ¿A qué me refiero? Que justamente cuando Él da esa potestad de que todos los elementos del mundo estén controlados por su palabra, Él entrega al hombre esa autoridad, que en su nombre pueda usted echar fuera demonios, que en su nombre pueda usted inclusive orar por el tiempo, por el clima, por la naturaleza. Y eso es lo que ocurre, porque cuando Jesús en el libro de Mateo 8:26 se para en la barca, y él se había quedado dormido porque estaba cansado, había estado predicando toda la noche, y llega, se sube a la barca, está agotado, se queda dormido, totalmente dormido, y los discípulos se dan cuenta que el mar se embraveció, que los vientos se pusieron muy fuertes, huracanados, y las barcas esas eran bien, tenían un borde muy pequeño, y ellos eran 12 más Jesús 13, y las barcas eran pequeñas. Entonces con el golpear las olas iba metiendo el agua, más el peso de los 13, más los vientos, y el arca ya se estaba hundiendo. Entonces se asustaron. Jesús le dice, despierta, que nos estamos hundiendo, nos vamos a ahogar. Y el Señor se molesta, ¿o no? Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudáis? Y él solo se levanta y hace así. Y listo. Se fueron los vientos, se fueron las olas. ¿Y ellos qué dicen? ¿Quién es este hombre quien en los vientos y las olas obedece? Ahora yo les pregunto, porque esta es una pregunta que nos hace pensar. ¿Y dónde están los mudos, los ciegos, los sordos, los leprosos, los paralíticos, los cojos? ¿Ellos habían estado ahí o no? ¿Ellos no habían andado con él? Ellos vieron todo eso, pero ahora recién dicen, ¿quién es este hombre? ¿No? Entonces se da cuenta que en el fondo hay una parte de nosotros que cree y hay otra parte que le cuesta creer. No vaya a creer que porque Dios le usa a uno no tiene ese problema, todos lo tenemos. Hay una parte de nosotros que le cuesta y hay otra parte que sí quiere creer y quiere alcanzar más de Dios. Y cuando la parte que cree supera a la otra, es que se consiguen las maravillas. Amén. Amén, amén, amén. Pero siempre va a haber esa naturaleza de nosotros que le cuesta. Por eso los discípulos tenían mucho problema con eso. Por eso es que ahí sus mismos apóstoles le dicen, ¿quién es este hombre? ¿No? Pero se quedan maravillados de cómo pudo detener las olas y los vientos. Amén, iglesia. Amén. Entonces, ahí entendemos que la fe funciona de esa forma. No cuando creemos en lo que se ve, sino cuando creemos en lo que no se ve. Amén. Amén, iglesia. Amén. Y podemos creer más allá de lo que no se ve y poner nuestra seguridad y nuestra fe en el Dios vivo.
porque Él es capaz de hacer cualquier cosa. Amén, iglesia. Amén. Entonces es ahí donde funciona, porque Hebreos 11:6 dice, sin fe es ¿qué? Imposible. Entonces, si es imposible, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, les doy un ejemplo. El apóstol Pablo llega a la ciudad de Listra, ¿no? En Listra habían muchos enfermos, muchos. Pero solo en una esquina había un cojo que tenía fe. Y Pablo no ora por los demás, ora por el cojo. Porque él dice, y viendo Pablo que el cojo tenía fe para ser sanado, le dice, tú, levántate y anda. En una. Entonces, se necesita que el que ora por los enfermos tenga seguridad. Y que el que va a recepcionar la sanidad pueda cruzar ese umbral de la fe, porque no es solamente por la fe del que ora, sino tiene que haber una conexión de ambos. Cuando la persona que va a recepcionar la fe tiene la fe suficiente, la sanidad es fácil y el milagro también es fácil. Amén. Porque se conecta la fe del que ora con la fe del que recepciona y la gloria del Señor se transmite a través como una antena. Amén. Amén, amén. Y el poder llega al enfermo y el enfermo recibe el milagro. El cojo se paró y creían y empezaron a traerle toros y guirnaldas. Han descendido dioses, dice, ¿no? Del cielo. Y Pablo se turba y rompe sus vestidos y dice, no, somos servidores de Jesús, nosotros no hemos hecho nada, ¿no? Y peor, los apedrearon y los botaron de la ciudad y por poco no lo matan a Pablo. Porque lo golpearon tan duro que lo dejaron medio muerto. Y cuando lo echan fuera de la ciudad, en el libro de Hechos 14:22 dice, Pablo se levanta ahí entre los discípulos cuando estaba ya fuera de la ciudad, casi medio muerto, y le dice, es necesario que a través de mucha tribulación entremos en el reino de los cielos. Amén. ¿Qué significa? Cuando Dios va a hacer milagros, el diablo se levanta por todas partes. Esos discípulos, cada milagro era una marca en la espalda, varas, palos, piedras, puñetes, patadas, encierro, cárceles, cepos, eso era. O sea, no había una maravilla de Dios sin que hubiera una respuesta de parte de las tinieblas. Y eso es lo que a la gente no les gusta, pero así es. No hubo jamás un milagro que Dios hiciera. Cuando Dios hace el milagro del cojo de la Hermosa, ¿no? Le metieron golpe a Pedro y a Pablo, a Pedro y a Juan. Los golpearon, les pegaron, igual a Pablo. Y cuando liberó a la divina en Filipos, le metieron varas. Dice 5 veces 40 azotes menos 1, 3 veces flagelado con varas. Segunda de Corintios 11:24. Un día y una noche en alta mar, y hermano, y la lista no acaba. Si usted le levanta la camisa a Pablo, pues es un crucigrama de tantas marcas. Entonces, usted no puede pretender que Dios haga milagros sin que el diablo me acabe de malograr la cámara, me dejó sin maleta, 3 veces me impidieron venir acá. Ha hecho de todo para que no venga, pero ya estoy acá. Amén. Gloria a Dios. Y es que Dios va a hacer algo, yo no sé quién querrá hacer, pero algo hará. Amén, amén. Pero sin oposición no hay bendición. Amén. A su nombre. Gloria. Así que si ha sido tanta la oposición, así será de grande la bendición. Amén. 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 Ya, esa es una. La otra es, cuando hablamos del tema fe, ¿cómo funciona la sanidad? ¿No? La sanidad funciona de la siguiente manera. Usted le da la palabra al enfermo y el enfermo la recepciona, la cree y automáticamente el Espíritu Santo va directo a la parte afectada y la corrige. Mire, si se comienzan a dejar tocar por ese poder que están viendo, va a ir directo, por ejemplo, a la columna, a los huesos, va a ir directo a las áreas afectadas por la enfermedad y las va a corregir. Y van a haber testimonios impresionantes. Y no es que el pastor Gustavo, yo no tengo nada que ver con eso, es usted, su fe y Dios. Nada más. Usted, su fe y Dios. Así es. Amén, amén. Ahora, si le tienen miedo, si se resisten y todo eso, bueno, ya la bendición se va. Pero es así como funciona este parámetro de la fe. Es así como Dios opera y es así como se manifiesta. Ahora mire, la Biblia dice
que cuando uno se convierte, Dios reparte una medida de fe. Romanos 12:3, ahí lo puede ver. Digo pues por la gracia que me ha dado a cada cual que esté entre vosotros, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, sino que piense de sí que con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios ha repartido. Amén. Ahora la pregunta es, ¿esa medida está limitada? No. ¿Por qué? ¿Cuál es el alimento de la fe? Claro, Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál es el otro alimento de la fe? No. El otro alimento de la fe es el proceso que usted y yo vivimos todos los días. ¿Qué es el proceso? Quiere decir, Dios crea situaciones complicadas, Él hace la llaga y Él la cura. Amén, amén. ¿Y para qué hace la llaga? Para que usted pueda saber que Él es médico de médicos, proveedor y sanador. Y eso crea en la situación del cristiano una situación de dependencia. Si no, usted anda pisando huevos, todo orgulloso. Y el orgullo nos aleja de Dios. Y la humildad nos acerca. Gracias, Señor. Amén. Entonces la única forma de acercarnos a Dios es esa. Nos pone en situaciones de las que ya no podemos salir y al final, ayúdanos. Amén, Y luego amén. nos socorre y nuestra fe escala. Y cada victoria es un peldaño más en fe. Amén. Y Dios le va forjando de esa forma, por un lado, por la palabra, y por el otro lado, cada vivencia que tiene. Porque podemos vivir de los testimonios de otros, pero usted tiene que vivir su propio testimonio. Amén. Usted tiene que vivir su propia experiencia. Usted tiene que robarle a Dios su sanidad. Porque si usted le alcanza una sanidad grande, la próxima va a ser más grande. Amén. Amén. A su nombre. Gloria. Ahora mire, la fe es la columna vertebral del cristianismo. ¿Por qué digo que es la columna vertebral? Miren su vida en 2 de Pedro 1, 4, 5, 6 y 7. Dice, 1, 5, 6 y 7. Dice, añadid a vuestra fe, ¿qué dice? Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué dice? No os dejarán estar ociosos y sin fruto, ¿cierto? Pero mire el término, dice añadir, quiere decir súmale. Entonces, ¿dónde está el pilar principal? La fe. Y a la fe le sumamos todo lo demás. Quiere decir que por medio de la fe conseguimos lo demás. La fe es la columna vertebral y por medio de ella añadimos todos los otros frutos y todos los demás dones. Amén, hermano. Por eso Dios trabaja mucho con la fe y nos hace pasar situaciones difíciles, porque en realidad estas situaciones difíciles nos hacen mejores. Mire usted en 1 de Pedro 4:12, ¿qué dice? Dice, no os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y cuando dice fuego, significa uno detrás de otro, uno detrás de otro. O sea, ya, es como que uno dice, ya quiero salir corriendo, porque es esto, ¿no? Pero yo le pregunto, ¿a quién le viene esto? ¿Al chueco o al fiel? Al fiel. Al chueco no le viene nada. Al fiel. Porque Dios está haciendo del fiel un guerrero. Y para formar un guerrero, Dios tiene que golpearlo por todas partes para que no le tema ni a nada ni a nadie. Y es la forma como Dios lo forma. Mire, Dios hace de usted un guerrero. Le tiene que enseñar a usar las armas. Le tiene que enseñar a usar la defensa, que es el escudo, el yelmo, el calzado y todo lo demás. Y le tiene que enseñar a usar la espada y toda la armadura para que usted pueda defenderse en el día malo. Amén. Y habiendo acabado todo estar Firme. firme. Entonces es necesario esto, aunque parezca una locura y algunos hasta se molestan con Dios. Primero le piden levántame y cuando le viene la andanada de pruebas después están, Señor, ¿qué he hecho? Entonces sepa lo que pide. Si va a pedir, pida bien. Porque usted sabe que al pedir eso viene. Porque no va a poder usted ser levantado o ser usado si no viene eso.
Porque es necesario que el guerrero sea entrenado. Amén. Los gladiadores eran entrenados combatiendo noche y día. Los hacían tan fuertes que nadie los podía derrotar. Pero es necesario combatir y es necesario ser entrenado. No puede usted ser un guerrero sin entrenamiento y sin saber usar las armas. Entonces Dios permite todo esto y eso sirve para que la fe del cristiano se haga fuerte. Llega un momento donde usted ya no le tiene miedo a nadie, le da risa, veo que la cámara se me aloja, yo me río, pues ¿qué voy a hacer? Digo, me han hecho de todo para venir acá y hasta la cámara se malogró. Ya qué cosa voy a decir, es increíble, yo lo he prendido con usted, funcionaba todo y ya no funciona. Entonces, el diablo puede hacer muchas cosas y Dios le permite hacerlas para ver qué es lo que usted hace. Cuando el Señor probaba a los judíos, se molestaban. Moisés, nos has traído a morir. ¿Qué ganaron con eso? Que no entraron a la tierra prometida. O sea, Dios no está esperando que usted se rebelde. Dios está esperando que usted sea, Señor, ¿qué me tienes que enseñar con esto? Porque ese es el comportamiento de un guerrero. ¿Qué tengo que aprender de esto? Más bien, usted preocúpese cuando peque. Pero si no lo ha hecho, no tiene de qué preocuparse, solo alégrese. Y si viene algo difícil es porque algo grande viene detrás. Después de una gran prueba, siempre hay una gran bendición. Entonces, no hay de qué molestarse porque yo no gano nada molestándome con Dios. No gano nada. Tampoco voy a impedir que Él me pruebe porque Él lo va a hacer igual. Pero sí puedo demostrarle que sí soy una persona que confía en Él. Porque su palabra dice, los que aman a Dios, todas, no dice algunas, les ayudan a bien. Entonces, Amén. si me está pasando algo así, es porque Dios tiene algo muy grande, preparado y una bendición muy poderosa. Entonces yo no tengo por qué turbarme. Agradezco al Señor porque eso me va a servir para que mi fe se haga más fuerte todavía y eso sirva para arrebatarle a Dios cosas mucho mayores. Al pastor se le malogró el carro, a mí no llegó mi maleta, bueno, de todo, hermano, ya no sé qué cosas más faltan, solamente que le suben. Pero es porque Dios va a hacer cosas. Cuando no hay resistencia, tampoco hay bendición, no hay nada. Así es realmente como funciona y tenemos que ser agradecidos a Dios porque todo esto sirve para crecer en fe. Amén. Cuando vienen estas cosas difíciles es para arrebatar cosas grandes, hermano. Aleluya, amén. Mire, yo vengo sirviendo a Dios 27 años. En la mitad de cuando recién me casé, mi esposa se infectó con SIDA. Ella es enfermera, licenciada, se pinchó con una aguja de venoclisis y se infectó. Pero ella no lo sabía. Cuando yo me casé, yo no hice la prueba porque su hermano trabajaba en la fuerza de la policía. Y era en la fuerza de sanidad, entonces simplemente me dio la prueba. Entonces yo no hice la prueba y cuando ya mi hijo estaba, mi esposa embarazada de mi hijo mayor, el mayor de ellos, él también tenía SIDA. Entonces mi esposa se alocó, Dios me ha fallado. Yo le dije, no te preocupes, esto es para bien. Y cuando empezamos a derramar nuestras lágrimas en el cuarto de oración, el Señor le dijo, hablas de un Dios grande y no puedes creer que puedo hacer esto. Y hermano, en un ayuno de casi 20 días, bajaron 2 ángeles y se quedaron con mi esposa 3 horas. Yo me salí con su mamá, estábamos ayunando con su mamá. Yo le dije a su mamá, hay que salir de acá, dejemos a estos señores hacer su trabajo. Nos salimos del cuarto con los ojos abiertos, eso da la visión, ellos estaban ahí. Y se quedaron 3 horas con mi esposa y cuando mi esposa salió de ahí ya no tenía nada. Entonces, Dios cuando quiere hacer cosas grandes las hace. Pero sí, uno tiene que tomar la actitud positiva, no una actitud de ¿qué sé esto? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? No hay de qué quejarse, Dios sabe lo que hace. Él no se equivoca. Y todo eso obra para el beneficio de nuestra fe. Amén. Cuando estas cosas pasan, más bien hay que darle gracias, porque dice, hemos sido elegidos para ser probados como Jesús. Quiere decir, Dios tiene un plan con nosotros y el plan es grande, y Dios quiere hacer cosas grandes y es necesario pasar por eso. Y ahí es que la fe del hombre se forja y se forja mucho. Amén.
Así que hagamos que nuestra fe crezca, alcancemos cosas grandes, hagamos funcionar la fe estos días, que nos quedan 3 días, no, 3 días, ¿no? Sí, nos quedan 3 días. Y deje que el Señor haga su obra, no se asuste, no tengan miedo, sensibles. Yo no sé lo que Dios va a hacer, pues ya estoy viendo que ya empezó a hacer. Amén, amén. Ya empezó a hacer y hará mucho más. Amén, iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie para agradecer al Señor. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias porque yo sé que en esta noche nos has hablado, estás preparando nuestro corazón. Bendice a todos mis hermanos y hermanas que han venido en este día, que no estaba programado para culto porque han venido a recibir la bendición, aprovechando cada día de esta bendición que nos has traído. Te damos gracias por lo que vas a hacer, harás y seguirás haciendo. Amén. En el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos a dejar que el pastor recoja su ofrenda y después oramos por los enfermos, los que estén mal. Amén. 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 Apágale un ratito.